En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. El versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Así fue. Sara tendrá un hijo. Esta es la palabra de la promesa. Esto excluyó a Ismael de la promesa de la tierra, de ser hijo de la promesa, fue excluido Ismael. En el caso de Jacob, luego, en los versículos 10 al 13. Y no solo esto, no solamente fue así en el caso de Sara, Isaac, Ismael, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, hablando de Jacob y Esaú, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, es decir, por Dios. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Si lo nota con cuidado, encontrará allí tres principios, en este último caso de Jacob y Esaú, que señalan la soberanía de Dios en la decisión de escoger a Jacob y rechazar a Esaú. Primeramente, lo decidió antes que nacieran, dice en el versículo 11, pues no habían aún nacido. Segundo, en el mismo versículo, fue antes que hicieran bien o mal. Ni habían hecho aún ni bien ni mal, dice. Y luego dice que lo decidió por pura elección. Dios lo decidió por pura elección, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Ahora, note con cuidado este punto porque es muy importante. Nada tiene que ver esto con la salvación del alma de Jacob o la salvación o condenación del alma de Esaú, sino que se trata únicamente de la elección de Jacob como padre de la nación de Israel. Solamente este aspecto de la vida de estos dos hombres fue decidido en base a la elección soberana de parte de Dios. La enseñanza es que Dios escogió a Jacob como padre de la nación de Israel, del linaje de Jesucristo, y le dio más importancia, más poder, más riquezas que el hermano Esaú. No porque lo merecía, sino porque Dios así lo quiso hacer de acuerdo con su propósito eterno. Alguien dice, bueno, eso no es justo, no es equitativo. ¿Y quién es usted para decirle a Dios lo que es justo, lo que es equitativo? Dios es soberano. Dios puede decidir utilizar a una persona para un propósito suyo, si Él desea hacerlo, y puede decidir excluir a otra persona de este propósito suyo si Él así desea hacer. Él sabe lo que hace. Él entiende lo que nosotros no entendemos. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros, son más altos como lo son los cielos que la tierra. Así que nosotros no podemos decir que Dios hizo mal cuando le hizo a Jacob padre de la nación de Israel en vez de Esaú. Dios todo el tiempo levanta a hombres para ser rey, para ser presidente, para ser emperador, y le da poder con un propósito que Él tiene en mente. Obviamente, si levanta a uno, excluye a otro en este plan divino. Pero este es el punto, no es más. Nada tiene que ver con la salvación de estas personas. Dios no juega con el alma de las personas. Debemos entender en este contexto la aplicación a la salvación
de algunas personas y la condenación de otras personas. Porque es cierto que Dios ha decidido salvar a un grupo de personas y ha decidido condenar a otro grupo de personas. Cuidado, escuchen bien. Van a malentender si no escuchan bien lo que estoy diciendo y lo que el texto está diciendo. Dios ha escogido a los que tienen fe en Cristo para ser justificados, salvos, no porque ellos merezcan más el favor de Dios, sino porque Dios así lo quiso, de acuerdo con su propósito eterno, que a propósito está de acuerdo con su naturaleza divina. No es algo que Él sencillamente decidió, sino que es algo de acuerdo con su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia, su amor, todo esto. La elección de los creyentes es por gracia y depende del llamamiento de Dios que Él lleva a cabo por medio de la predicación del Evangelio, que estaremos estudiando más en el capítulo 10. Pero Dios deja que cada persona escoja entre la fe y la incredulidad. Pero cuando escoge la persona creer, está escogiendo la salvación. Cuando escoge la persona no creer, está escogiendo la condenación. Porque Dios ha establecido salvar únicamente a los creyentes. La promesa es para aquellos que son de la fe de Abraham. La promesa excluye a los que no son de la fe de Abraham. Pero cada persona decide si va a ser de la fe de Abraham o si no va a ser de la fe de Abraham. Cada persona escoge su destino, pero Dios ha establecido los requisitos para recibir bendición o ser excluido de la bendición, para ser salvo o ser excluidos de la salvación. Dios lo ha decidido. Por esta razón, Pablo lamenta la condición de los israelitas que no creen, no se sujetan a Cristo y separados de Cristo no tienen esperanza. Porque los hijos no lo son según la carne, sino los verdaderos hijos de Dios lo son según la promesa, que es la promesa para aquellos que son de la fe de Abraham. Como estudiamos en el capítulo 4 y el versículo 12, que Abraham es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. No por la ley fue dada la promesa, sino por la justicia de la fe. Romanos 4:13. Por tanto es por fe, versículo 16 de Romanos 4, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Lo que Dios estableció en el caso de Isaac e Ismael es que por medio de Isaac iba a venir el linaje del Cristo, el cumplimiento de la promesa. No fue que Isaac podía ser salvo e Ismael no. Lo que Dios decidió en el caso de Jacob y Esaú es que Jacob iba a ser el mayor y que Esaú iba a ser el menor en cuanto a servicio, en cuanto a autoridad, en cuanto a su puesto en el plan de Dios, pero no que Jacob podía ser salvo y Esaú no. Y lo que Dios decide en relación a cada uno de nosotros no es que usted puede ser salvo, usted no, usted sí, usted no, sino que los que quieren ser salvos lo tendrán que ser por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio del Evangelio de Cristo, por tener la fe de Abraham. Y en el contexto, el punto es, si muchos israelitas según la carne se condenan, es porque ellos no escogieron la fe y por tanto están excluidos del plan divino. Los versículos 12 y 13 de Romanos 9 merecen un poco de atención también, porque habla de que Dios
a uno amó y a otro aborreció. Estamos estudiando acerca de la limitación de la palabra de la promesa de Dios, en la cual Dios siempre limitó la bendición aceptando a unos y rechazando a otros. Y hemos estado estudiando el caso de Isaac e Ismael, y luego el caso de Jacob e Esaú. En el versículo 10 declara: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, esta declaración en cuanto al amado y el aborrecido se refiere a las dos naciones, la de Israel y la de Edom, que son descendientes de estos dos varones, Jacob y Esaú, o sea, las dos naciones que estos dos encabezaron. Cuando nacieron, la Biblia dice en Génesis capítulo 25, comenzando en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y en el versículo 23 Dios le responde: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, hablando a las dos naciones, los dos pueblos de Israel y los edomitas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta es la cita del versículo 12 del capítulo 9 de Romanos. Se le dijo: el mayor servirá al menor. No se refiere solamente a Jacob y Esaú, sino a las dos naciones de Israel y de Edom, y a la posición que ellos ocuparon en el cumplimiento del propósito de Dios de traer al mundo el Salvador Jesucristo, nacido de una nación ya dedicada al servicio de Dios, la nación de Israel. Encontramos confirmación que esta declaración del amado y el aborrecido se refiere a dos naciones, a las dos naciones, la de Israel y la de Edom, en Malaquías capítulo 1. Ahora tomen en cuenta el contexto histórico, que Malaquías, el profeta Malaquías, pronuncia su profecía cientos de años después de la muerte de estos dos hombres. Ya estamos aproximando los años 400 antes de Cristo. O sea que han pasado muchos años, cientos y cientos de años, desde el nacimiento y aún la muerte de Jacob y Esaú. Y el texto dice en el versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Note que se refiere en plural a ellos. El versículo 1 nos declara profecía de la palabra de Jehová contra Israel, no contra Jacob la persona, sino contra la nación de Israel, por medio de Malaquías. Yo os he amado, les dice a Israel, a la nación, y dijisteis en que nos amaste. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando a Edom dijeren, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré.
y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Así que se refiere a estos dos hombres y a las naciones que ellos encabezaron al decir que amó a uno y aborreció al otro. Bendijo al uno para que sirviera su propósito y maldijo al otro para que no estuviera esta posición de exaltación, de prosperidad, de importancia en el plan divino. Así que viene la pregunta. En relación a estos dos casos y al caso de la nación de Israel en especial, los israelitas incrédulos, ¿falló la palabra de Dios? ¿Falló la palabra de Dios cuando los descendientes de Ismael no pudieron participar en el pueblo escogido de Dios? Es importante entender por qué este caso, el de Ismael, y el caso de Esaú, y el caso de los judíos que no creyeron en Cristo. Es importante entender por qué estos casos no significan que la palabra de Dios ha fallado. ¿Falló la palabra de Dios? ¿No tenía derecho Ismael a la promesa dada a Abraham de heredar la tierra prometida y ser nación grande de Dios? No tenía derecho. No tenía derecho porque cuando Dios formuló su propósito en la eternidad, cuando Dios hizo su promesa más tarde a Abraham, Dios no tenía en mente incluir a Ismael, sino al hijo de la promesa, Isaac. ¿No falló la palabra de Dios cuando Esaú y sus descendientes, los edomitas, fueron excluidos de estas promesas? Los edomitas son descendientes de Abraham y también del hijo de la promesa, Isaac. ¿Por qué no recibieron ellos la tierra de Canaán? ¿Por qué no se convirtieron ellos en reino de Dios y padres del Cristo? ¿Falló la palabra de Dios al patriarca Isaac? No falló. No falló porque la promesa de Dios y el propósito divino de Dios eran conforme a la elección. Romanos 9 y el versículo 11. Nótenlo, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por Él que llama. Dios eligió, Dios escogió a Jacob para cumplir su propósito divino. No falló la palabra. Al contrario, se cumplió conforme a la elección. ¿Ha fallado la palabra de Dios si la mayoría de los judíos están excluidos ahora del pueblo de Dios? Porque la mayoría de los judíos no creen en Cristo. La mayoría de los judíos están excluidos del pueblo de Dios ahora. No son herederos de la promesa de ser benditos en la simiente. ¿Ha fallado la palabra de Dios porque están excluidos por su falta de fe en Jesucristo? No ha fallado la palabra de Dios, no ha fallado la promesa del Señor, porque conforme al plan y el propósito eterno de Dios, Él había decidido, nótenlo, es importante, Dios había decidido dar la promesa únicamente para el beneficio de los creyentes. Esto siempre fue el plan divino. La fe es el requisito que Dios siempre ha tenido en mente para que los judíos pudieran participar en su promesa, la que hizo Abraham, Isaac y Jacob. La palabra de Dios no ha fallado. Lo que ha fallado es la fe de muchos de los israelitas. Noten que el caso de Jacob y Esaú y el caso de Ismael e Isaac nada tienen que ver con si pueden ser salvos o no. Nada tienen que ver con esto. Está hablando de su función, su posición en el plan divino. Pero cuando se trata de la condición
espiritual de los judíos del tiempo de Pablo y de nuestro tiempo. El problema se encuentra en no la promesa de Dios, no que la palabra de Dios se lleve a cabo, sino en la falta de fe de estas personas. Esta es lo que ha fallado. De modo que no hay injusticia en Dios, insiste Pablo en los siguientes versículos de Romanos capítulo 9, del 14 al 29. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia de parte de Dios al escoger a Jacob como cabeza de la familia de Israel en el linaje de Cristo, puesto que ninguno de los dos, ni Jacob ni Esaú, no merecía el favor especial del Señor en este caso. Al contrario de ser ejemplo de la injusticia de Dios, esto sirve como ejemplo de la misericordia del Señor y de su supremo poder en demostrar su misericordia a los hombres que Él escoge según su propósito y su soberano poder. Es decir, que Dios mismo decide de quién tener misericordia. Y Él en el caso de Jacob y Esaú decidió tener misericordia de Jacob. ¿En qué sentido? ¿En salvar solamente a Jacob? ¿En excluir de la salvación eterna a todos los edomitas? No. Sino en ponerle a Jacob como cabeza de la nación de Israel. En escogerlo para su propósito. El texto dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios decide de quién tener misericordia, y entienda, misericordia depende del caso del cual estamos hablando. Como notaremos en el caso del faraón. La recepción de la misericordia de Dios no depende del esfuerzo humano. Depende de la compasión de Dios. El versículo 16 declara. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nosotros no vamos a decidir si vamos a recibir su misericordia en base a que seamos lo suficientemente buenos o que trabajemos lo suficientemente duro, sino que Dios decide. No es que nosotros lo querramos, no es que nosotros nos esforcemos, sino que Dios tiene el pleno derecho de decidir. A estos tendré misericordia, a estos no. Notemos, no se asusten. Vamos a ver. Tengan paciencia y van a quedar satisfechos, creo, que la explicación justifica a Dios y deja con libre albedrío al ser humano y permite que el que quiera recibir la misericordia de Dios conforme al plan de Dios, la puede recibir. Notemos la justicia de Dios en el caso de Faraón. Los versículos 17 y 18 de Romanos 9. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esta es otra ilustración de la soberanía de Dios y de la manera en que Dios ejerce su poder en el cumplimiento de su propósito eterno para el ser humano. No dice el texto. Noten, porque es importante no añadir a lo que dice el texto. No dice el texto que Dios levantó a Faraón para que fuese un malvado,
o que Dios le dio a Faraón desde su nacimiento un carácter desobediente y rebelde. La Biblia no dice esto. Lo que dice es que Dios puso a este hombre en una posición de autoridad en la tierra de Egipto. Lo hizo rey de Egipto en un tiempo que ayudaba en el cumplimiento del propósito de Dios de llevar a su pueblo a la tierra de Canaán. Porque esto es lo que Dios tenía en mente, era llevar su pueblo a la tierra de Canaán, la tierra prometida, para cumplir allá en Canaán su propósito de limpiar un pueblo para sí, alejado de las naciones, adorándole solamente a Él, y de esta nación traer al Cristo. Así que Dios le levantó a este hombre, Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. El propósito que Dios tenía en mente. Y Dios lo levantó en este momento, en este tiempo, que ayudaba en el cumplimiento de su propósito divino. Pero en cuanto al carácter de Faraón, él ya lo había formado. Faraón mismo ya había formado su propio carácter. Pero Dios, aun antes que naciera el hombre, por supuesto, viendo de antemano el anticipado conocimiento de Dios, nuevamente entra, Dios viendo de antemano el carácter del hombre, un hombre soberbio, un hombre duro de corazón, decidió que este hombre soberbio, este hombre duro de corazón, serviría bien a su propósito divino, aún en o por medio de su desobediencia. Pero Dios no hizo que fuera desobediente, Dios no hizo que fuera malo, Dios hizo uso de su maldad, Dios hizo uso de su desobediencia. Esto es la maravilla de Dios. Si el hombre desea ser usado por Dios, que obedezca a Dios y Dios lo usará. Si el hombre no desea ser usado por Dios, que desobedezca a Dios y Dios siempre lo usará, si él decide hacerlo. Pero Dios no hace que el hombre desobedezca. Sin embargo, puede usarlo aún en su desobediencia. Y esto es lo que hizo en el caso del faraón. Dios quiso demostrar su poder. Dios quiso que se anunciara por toda la tierra su potestad, su nombre, que todo mundo escuchara de lo que había hecho. De modo que tenemos a este hombre en la tierra de los egipcios. Dios lo levanta para que sea el faraón. Y luego, porque este hombre resiste por su propio carácter que él mismo decidió, resiste a Dios, se opone a Dios, Dios trae las plagas. Una, la segunda, la tercera, hasta la 10ª. Y luego saca con mano fuerte a su pueblo de la tierra de Egipto, manifestando su poder. Y no solamente los egipcios se dan cuenta, sino lo que sabemos de la historia bíblica es que no solamente en esta generación, sino por generaciones todavía en el futuro, los cananeos de la tierra prometida, gente de lejos, de toda la tierra, se dieron cuenta de lo que Dios, el Dios de los israelitas, había hecho en la tierra de los egipcios, y cómo Dios había manifestado su poder en las plagas y en sacar a su pueblo de en medio del Mar Rojo. Y se dieron cuenta de este gran poder de Dios. Le tuvieron temor, lo respetaron, glorificaron en este sentido el nombre de Dios. Así que Dios, dice el texto, levantó al faraón con este propósito en mente. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Y Dios endureció. Sí, Dios endureció el corazón de Faraón. Pero Dios endureció el corazón de Faraón únicamente
después que Faraón había endurecido su propio corazón contra Dios. La gloria